Bien, chicos, estamos aquí de nuevo. Creo que podemos seguir avanzando para que no nos vayan a ganar eh, la hora y tampoco las conclusiones a las que queremos. Bien, ¿están por ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchen? Ya, creo que sí están por ahí. Ok, continuemos. Es broma. A ver, ¿cómo se llama este ser humano que va a salir de mi clase en 5, 4, 3? ¿Cómo se les ocurre? No. Ok, no les voy a decir eso. No va a completar la frase. Solamente quería saber si me oyen y me escuchan. Fin del cuento. Pausa activa finalizada. Muy bien. Ok. En neurología tenemos que estar claros en 2 o 3 puntos, ¿sí? Y de ellos yo diría que el más importante es el primero. De lejos, convulsión febril. En epilepsia y estatus epiléptico hay datos que tenemos que tener claros, de acuerdo. Y en meningitis y encefalitis también. Pero en general, lo más frecuente y lo más preguntado va a ser convulsión febril siempre. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Convulsión febril. Bien. Como siempre les menciono, en definitiva, yo creo que gran parte de todo lo que tenemos que saber de convulsión febril va a estar en su definición. Acuérdense que habitualmente son niños menores de 5 años. Ahora vamos a hacer una disquisición también sobre la edad, pero habitualmente son niños menores de 5 años, en los que ustedes van a tener una convulsión y van a tener también fiebre, pero con la característica de que no hay evidencia de enfermedad del sistema nervioso central. Eso es lo más importante en convulsión febril, ¿ok? Bien. O a veces le dicen un sistema nervioso central previamente sano, ¿ok? Bien. Se dividen en 2 grandes grupos que son súper importantes y es simple y compleja. Listo. El episodio febril simple, convulsivo febril simple, casi siempre es un episodio aislado que no recurre. El episodio febril complejo es un episodio que casi siempre recurre dentro de las primeras 24 horas. El episodio convulsivo febril simple dura menos de 15 minutos siempre. El complejo dura más de 15 minutos. ¿Qué definición engloba este tiempo, los 15 minutos? ¿A qué me estoy refiriendo? A un estatus convulsivo. ¿Ok? El episodio febril simple casi siempre es un episodio tónico-clónico generalizado. El episodio febril convulsivo complejo habitualmente son convulsiones focales. Hola chicos, ¿me escuchan ahí? Discúlpame, tuve un problema fatal con el internet. Alguien me exponía. Ya, continuemos entonces. Ok. Les estaba haciendo el cuadro de resumen de convulsión febril y les explicaba que entre simples y complejas hay diferencias estándares, hay diferencias que son bien puntuales y que definitivamente tienen que ver muchas veces con conceptos que tienen que ver en neurología como el estatus convulsivo, ¿no? Ahora vamos a ver también ese tema, quizás un poco más somero, pero es importante que entiendan que esa es una de las diferencias, por ejemplo, el tiempo de convulsión febril, simple o compleja, ¿sí? Hay datos importantes aquí.
Y es sobre la fisiopatología, que me parece interesante es que lo conozcan a pesar de que no siempre estén reflejados en una pregunta. Número 1 es que la convulsión febril no siempre está relacionada a la temperatura alta, ¿ok? Los niños que convulsionan por convulsión febril a veces convulsionan con 37,8, con 37,9. No necesariamente van a convulsionar con una fiebre muy alta, ¿ok? Eso es un dato importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una constitución genética, con una predisposición genética a convulsionar. Lo siguiente es que tiene que ver fisiopatológicamente más que con una temperatura alta, con el ascenso brusco de la temperatura, ¿ok? Quiere decir que si yo en un momento le controlé a mi niño y estaba con 37 y de repente le controlo en menos de un minuto porque lo veo tiritando y está en 40, eso quiere decir que hay un ascenso brusco de temperatura que también tiene que ver con una condición genética. También ha habido casos relacionados a inmunizaciones, y esto es interesante que lo sepamos, principalmente a DPT, ¿sí? Es algo que se ha generado y evidentemente se imaginarán que hay síndromes genéticos en los que algunos alelos causan predisposición a una convulsión febril. Entonces esos también son datos importantes para su cosecha. Pero cosas que nos van a preguntar a veces y que tienen que ver con nuestra práctica clínica es aquello que condicione recurrencia, y estos sí son datos importantes. Una convulsión febril en un niño menor de 1 año seguramente va a recurrir. Una convulsión febril en niños que tienen familiares de primer grado con antecedente de convulsión febril, por supuesto. Aquellas convulsiones que ocurren con temperatura baja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que aquí existe una condición genética. Entonces seguramente va a recurrir. Y niños que han tenido un periodo breve entre el inicio de la fiebre y la convulsión. Doctora, el niño estaba aquí sentado, me parecía que estaba empezando a tener fiebre, yo estaba yendo por el jarabe y cuando volvió lo vio convulsionar. Eso probablemente también genere algún tipo de recurrencia por la experiencia que se ha tenido. ¿Ok? Vamos a revisar de a pocos cómo es que se maneja esto. Como les decía, definitivamente la convulsión febril tiene que importarnos en cuanto a su definición, porque estamos considerando una patología importante que tiene que tener conceptos claros. Definición entonces, es una crisis convulsiva que ocurre con fiebre, en niños menores de 5 años. Aquí vamos a hacer una pausa y vamos a decir que tenemos un foco bien importante entre los niños de 3 meses a 5 años. Habitualmente esa es la edad pico, entre comillas. ¿Ok? Sin datos de infección o enfermedad subyacente del sistema nervioso central. Esta parte es súper importante. ¿Qué quiere decir? Que si en la pregunta les ponen un prematuro con antecedente de hipoxia e isquemia, si les ponen un paciente con diagnóstico de epilepsia, si les ponen un PCI, eso no es convulsión febril, ¿ok? Para eso es la definición. Diagnóstico, nuevamente, afiancemos. Exacto, eso es convulsión asociada a fiebre. Muy bien, chicos. Entonces, para el diagnóstico yo necesito la edad, que es entre los 3 meses y los menores de 6 años, decimos. ¿Qué quiere decir? Que si me ponen a un niño de 7 años tampoco es convulsión febril. No tiene que haber infección del sistema nervioso central. Quiere decir que tengo que descartar meningitis. No tiene que haber alteración metabólica, o sea, si yo encuentro hipoglicemia, esa no es una convulsión por fiebre, porque es más frecuente que convulsionen por hipoglicemia que por fiebre. Y evidente,
también no voy a tener historia de convulsiones sin fiebre. O sea, no historia de convulsiones previas. ¿Cómo van a discernir una meningitis que una convulsión febril? Van a hacer una punción lumbar. Ahora vamos a hablar de eso. Etiología, como les dije, predisposición genética 1, la vulnerabilidad del sistema nervioso central está dado también por una constitución genética, pero así se llama. Antecedente de vacunación, como les dije, hay una vacuna que está muy relacionada, no es muy frecuente, ojo. De hecho son dos, la SPR también, SPR y DPT, pero no es muy frecuente en general que se relacione. A veces, como les digo, es mucho más por la DPT, pero la DPT, por ejemplo, tiene la particularidad de que la puede causar en las 24 o 48 horas de haberse vacunado. En cambio, la SPR puede ser incluso alrededor de la primera semana de haberse vacunado. Entonces son datos importantes, ¿sí? Y por supuesto, depende de si va a haber o no un antecedente familiar. Como les decía, es importante como factor desencadenante el incremento brusco de la temperatura, no así la temperatura máxima. Entonces, olvídense de esa idea de que si tiene una temperatura muy alta, entonces va a convulsionar. No, no funciona de esa manera, ¿ok? Como les decía, la diferencia... ¿No ven lo que escribo? A ver. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿No? Uy. Estoy rayando en debajo de simple. ¿No ven lo que estoy rayando? Me quedé en diagnóstico. Uy, a ver. Voy a volver a compartir. Denme un minuto. A ver, ahora sí lo ven todo lleno. Ya, perfecto. Y si le hago una raya aquí debajo de complejas, ¿también están viendo? Ya, perfecto. Ok, continuamos entonces. Les decía entonces que hay diferencias importantes, como han visto, que habitualmente las más importantes van a ser el tiempo, lo de los 15 minutos, que las simples definitivamente van a durar menos, y las complejas más, que las complejas son focales y que las simples son generalizadas, que las complejas tienen frecuencia de recidivar, en cambio las simples no, y que evidentemente las simples, y en general ninguna, no van a tener anomalías neurológicas posteriores. En cambio las complejas sí, les dije que había una de nombre propio, que incluso aquí podría haber una que se llama la parálisis de TOT, ¿verdad? Eh, Casi siempre las simples van a ser tónico-clónicas, pero también pueden ser tónicas o atónicas, ¿no? Sin embargo, lo más frecuente es que sean tónico-clónicas generalizadas. Bien, entonces la siguiente pregunta sería, ¿a quién le hago una punción lumbar? Precisamente por la respuesta que ustedes me han dado. Número 1, tengo que descartar meningitis, pero ¿a qué edad empiezan los signos meningios para yo poder darme el lujo de descartar meningitis? 6 meses, 18 meses, exacto. Aproximadamente los signos meningios empiezan a los 18 meses, ¿sí? Es más, hay niños que al año tienen signos meningios, es probable, pero jamás van a aparecer signos meningios antes de los 9 meses, antes de los 10 meses. Entonces, en un lactante yo no voy a tener signos meningios. Por lo tanto, en niños con convulsión febril menores de 1 año, tengo que hacer punción lumbar. ¿Para qué? Precisamente respondiendo a la pregunta de su compañero, para descartar una meningitis o una encefalitis, que bien podría ser el caso. ¿Ok? Dato importante entonces. Bien. ¿Qué más? Me preguntan también
¿cuándo voy a poder hacer un electroencefalograma o si sirve un electroencefalograma en una convulsión febril? No, no sirve un electroencefalograma. Sin embargo, si estoy frente a una parálisis compleja y he hospitalizado al paciente, me puede servir el electroencefalograma, pero debe ser posterior. ¿Cuán posterior? Cuando el paciente está recuperado y ha pasado por lo menos una semana después del episodio. Pero del episodio complejo, ¿eh? Un episodio simple jamás va a necesitar un electroencefalograma. Neuroimagen necesita tampoco, salvo que yo decida o yo crea que se trata de una encefalitis o de una malformación cerebral, habitualmente una MAP. O sea, si quiero descartar encefalitis o descartar MAP para asegurarme de que realmente es solo una convulsión febril, quizás compleja, ojo, porque cualquiera de estos estamos hablando solo de las complejas. La única que sí o sí hago como punción lumbar es en un niño menor de 1 año. Un niño muy pequeño sí o sí debería tener una punción, ¿ok? Bien. Entonces, una crisis con fiebre o convulsión febril, vamos a definir si es una convulsión febril o es una convulsión con fiebre, como bien decía su compañero, que esto es otra cosa completamente diferente y simplemente trataremos la etiología. Pero si solamente estoy ante una convulsión febril, defino simple o compleja. Muy bien, menor de 1 año, perfecto, valorar punción lumbar. Mayor de 1 año, número 1, no necesita profilaxis, no necesita neuropediatra, solamente lo manejamos con el ABC y luego tratamos la fiebre. Punto. Compleja. Evidentemente, probablemente estemos frente a un estatus o a episodios múltiples o a un episodio parcial, ¿verdad? Una crisis convulsiva focal, en todo caso. Aquí es donde casi en todos los casos vamos a tener neuropediatra, porque si voy a hospitalizar a un niño, créanme que voy a llamar al neuropediatra también. Además, voy a definir si hago la punción o no de todos modos, porque casi siempre cuando un paciente está en estatus y yo quiero hacer punción, primero hago una tomografía para definir si no hay algún tumor de tronco, por ejemplo, en el que si hago la punción voy a enclavar a mi paciente, ¿verdad? Importante también. Esto lo utilizan los neuropediatras, sobre todo esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque usamos solamente el diazepam como profilaxis en aquellos niños que sospechamos que van a tener recurrencia, el cuadrito que les hacía de las recurrencias, ¿verdad? Esa es la dosis, debería ser vía oral en 3 tomas hasta que cumplan los 5 años. Acá no hay diazepam en jarabe, ¿verdad? Entonces se imaginarán que lo que hacemos es una conversión. Y evidentemente lo que sí es verdad es manejar el paracetamol o el ibuprofeno como antitérmicos para evitar que a estos chicos les suba la temperatura otra vez. Entonces, ¿qué significa? Que este es el único caso, o sea, una convulsión febril simple, que no es que estoy estudiando, no he hospitalizado ni nada, sino que voy a mandar a su casa, indicarle paracetamol o ibuprofeno en horario, ¿ok? Sí, la etiología como tal de la convulsión febril casi siempre es una predisposición genética o una vulnerabilidad del sistema nervioso central. Obviamente, la etiología de la fiebre es la que habitualmente me va a dar una convulsión febril, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué les digo? Sobre todo en esta parte, ¿no? La que dice este recuadro que me dice que el mayor de 1 año no necesita profilaxis y no necesita neuropediatra. Entonces, ¿qué le pasó a este niño? De repente tenía una otitis, ¿sí? De repente tenía una otitis o de repente tenía una faringitis y entonces ya yo al examinarlo, obviamente ya después de que convulsionó y todo, me di cuenta y entonces listo, no tengo que volver a enfocarme en ese niño, es una otitis y le voy a dar algún antitérmico en horario. Fin del cuento. Bien. Ahora, perdón. Ahora vamos a la parte en la que ya nos referimos. Antecedentes de vacunación, chicos, significa que hay algunas vacunas que han estado relacionadas a convulsión febril, ¿ok? Estas vacunas han sido 2, DPT y SPR. DPT ha producido convulsiones febriles en las 24, 48 hasta 72 horas de posadministración. En cambio, la SPR incluso hasta una semana después de su administración. Entonces, eso también es importante. ¿Ok? Bien. Con respecto a epilepsia,
y a estatus epiléptico, que es un poco lo que vamos a manejar aquí, definitivamente lo más importante es que ustedes conozcan que este diagnóstico ha cambiado mucho en los últimos años y vamos a entender que la epilepsia en pediatría ahora la consideramos como al menos hacía, tal cual, al menos 2 crisis epilépticas, por supuesto, no reflejas. ¿Qué significa eso? Que no hayan sido causadas por hipoglicemia, por un cuadro infeccioso, por hipovolemia, por alguna alteración de algún electrolito en 24 horas. O, porque hay dos definiciones, lo mismo, una crisis con estas características previas, más el riesgo. Más que yo considere que hay un riesgo de repetir este episodio. ¿Ok? Obviamente esto casi siempre, este segundo escenario casi siempre ocurre en el contexto de algún síndrome epiléptico. Listo. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Que el estatus epiléptico tiene mucho que ver con el tiempo. Primera línea de tiempo. 5 minutos. Segunda línea de tiempo, 10 minutos. Y luego los 15 minutos. Habitualmente, entre los 5 y los 10 minutos, nosotros decimos que estamos en un estado epiléptico precoz. Quiere decir que es muy factible que yo pueda intervenir aquí para calmarlo o para bloquearlo. ¿Con qué? Aquí usamos las benzodiazepinas. Ahora les voy a mostrar en un cuadro cuáles y en qué momento. Cuando ya pasamos los 10 minutos, decimos que estamos en un estado epiléptico establecido. Quiere decir que aquí ya es más difícil cortar el estado epiléptico. Habitualmente, en esta parte, ya estamos usando otro tipo de fármacos en niños, habitualmente la fenitoína. Habitualmente. Es más, aquí ya usamos la fenitoína como dosis de carga y le llamamos epaminización cuando les ponemos una fenitoína de carga más un horario, ¿no? De fenitoína ya en horario. Por encima de los 15 minutos ya más o menos estamos hablando de un estado epiléptico refractario, ya de aquí se encarga la UCI porque lo que hay que hacer es sedar al paciente, inducirle un coma, ¿verdad? De aquí a aquí, en este vacío de espacio que ven aquí, el previo, es bien raro que un niño de hecho llegue a los 5 minutos convulsionando. Entonces, cuando ustedes tengan a un niño que ya convulsiona 5 minutos, dato para ustedes, ya piensen que esa convulsión se va a establecer y que vamos a llegar a un estatus probablemente, ¿ok? Porque la definición de estatus está aquí en este número, en el 15. Sin embargo, así como ha cambiado la definición de epilepsia, esta definición de los 15 minutos también se ha discutido durante mucho tiempo, porque se dice que 15 minutos ya es el pródromo de un estatus refractario y que más bien un niño que convulsiona por encima de 5 minutos tiene alto riesgo de llegar a un estatus convulsivo. ¿Ok? Entonces es importante tener esto en cuenta cuando estamos hablando con respecto a la epilepsia. ¿Ok? O al estatus convulsivo, ¿no? En general. Porque son, digamos, datos concatenados los que más o menos tenemos en esta
en esta parte. Ahora, evidentemente aquí sí el diagnóstico va a requerir de un electroencefalograma, inevitablemente la epilepsia como tal, ojo. Es importante el electroencefalograma, aquí sí nos va a dar diagnóstico y tratamiento, ojo, porque el electroencefalograma nos van a dar definitivamente ya un diagnóstico preciso. ¿Los tiempos en niños son diferentes que en adultos? Sí, definitivamente, porque el estado epiléptico del niño depende del desarrollo neurológico de él. El cerebro de un adulto es un cerebro ya desarrollado, ¿ok? No refleja, chicos, me refiero simplemente a aquellas cosas que podrían causar una convulsión, ¿ok? Algún estado metabólico, algún estado inmunológico, algo que me explique la convulsión del niño, hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia, cualquier evento que ustedes crean que me pudo haber causado la convulsión, a eso se refiere. Bien, les decía que aquí sí, en epilepsia, no así en estatus, es importante el electroencefalograma, ¿ok? Eso sí es importante. Otra cosa que es importante aquí es el manejo. El manejo que nos interesa a nosotros, porque no somos neurólogos pediatras, es el manejo del estatus. Aquí lo tienen un poco ya en la curva, en la línea de tiempo. Ese es el manejo que nosotros vamos a hacer. Inicialmente lo que tenemos que tener en la cabeza es lo inicial es benzodiazepina y lo siguiente es fenitoína casi siempre. ¿Ok? Entonces, el manejo del estatus va a incluir como primera parte el ABC, porque es un niño que está convulsionando, vía aérea, vía respiratoria y circulatoria. Lo segundo será controlar el evento y ahí es donde aparece al inicio las benzodiazepinas. Luego les cuento que se repiten dosis de benzodiazepinas, lo vamos a ver en un cuadro, no se preocupen. Y finalmente podemos ya empezar a escalar como fenitoína, a veces usamos levetiracetam, deberíamos, no lo tenemos en todos los medios, o valproato. Estatus es cuando pasa las horas o los minutos, mejor dicho, y llegan a esta cantidad de tiempo. Epilepsia es la enfermedad de fondo. Epilepsia es una condición, ¿sí? Porque estamos hablando de una crisis, bueno, de al menos 2, como dice el diagnóstico, no refleja que suceden en 24 horas. Entonces yo diré, este niño tiene epilepsia. Pero para decir este niño está en estado epiléptico o está en estatus, este niño tiene que estar convulsionando hace por lo menos 5 o 10 minutos. ¿Ok?